A principios del año hicimos un episodio donde hablamos de cómo 2025 había sido el año en el que el orden internacional dejó de tener reglas claras y 2026 iba a ser ese año en el que íbamos a ver qué estados, qué países iban a ser capaces de sobrevivir este nuevo orden. Pues bien, ya ha pasado medio año, más bien 8 meses, pero bueno, digamos que el mundo no nos ha dado tiempo para estar aburridos. Estados Unidos ha capturado un presidente, ha abatido un líder supremo, ha librado una guerra en el Medio Oriente, uno de los principales flujos de petróleo del mundo sigue en el limbo y hemos visto cómo en otros conflictos, ya sea Ucrania golpeando cada vez más lejos, más profundo en territorio ruso, pues son conflictos que no vemos un claro fin en el horizonte. Todo esto mientras las grandes potencias siguen negociando, amenazando, comerciando y cada vez más poniendo precio a las alianzas, ¿no? Así que hoy venimos a no vamos a repetir el diagnóstico, más bien vamos a ponerlo a prueba. ¿Qué ha cambiado realmente en estos primeros meses del año? Bueno, ya estos 8 meses del año. ¿Qué tendencias se están confirmando y cuáles nos han sorprendido? Bienvenidos a este balance geopolítico de Water Diplomacy para mitades de 2026. Hola a todos, soy Fabio Almada aquí desde Bruselas una vez más y bueno, como saben también este episodio va a cambiar un poco, el formato es un poco distinto, usualmente dividimos nuestros episodios en bloques temáticos, hoy queríamos hacer algo diferente, tenemos 6 grandes preguntas que nos han estado persiguiendo bastante estos últimos meses y a lo mejor ahora juntas estas preguntas puede que nos ayuden a entender hacia dónde va el nuevo orden internacional. Y para responderlas, hoy tenemos a un gran grupo de Warriors. Ahora sí que es el Infinity War de los Warriors. Tenemos varios aquí. Empiezo contigo. Zoe, ¿cómo estás? Pues contigo hicimos ese episodio de principios del año, así que, ¿cómo lo has visto así muy en general? ¿Cómo estás? Hola Fabio, hola Nico, Valeria, encantada de estar nuevamente en uno de estos episodios. Y bueno, me entusiasma mucho hacer esta revisión y entender las diferencias de cómo veíamos el mundo a principios de este año, que grabamos el episodio a poco tiempo de que pasó lo de Maduro y bueno, pasó un poco más de medio año y estoy muy contenta para ver cómo fue cambiando todo y en qué le acertábamos, qué no. Sí, sí, total. Y creo que al final del episodio también hablaremos de nuestras predicciones. No es para darse un golpecito en la espalda, pero creo que le dimos muy bien, ¿eh? Acertamos muchas. Nicolás Pan Montojo, te presento a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Allá en Madrid, el calor matándote, supongo. Un poquito, pero bueno, se sobrevive como se puede el verano madrileño. Y nada, por seguir un poco lo que ha dicho ya Zoe, pero es que es totalmente cierto. Llevamos solo medio año, pero es un poco como todo parece el meme este del Capitán Haddock, ¿no? De vaya semana, ¿no? Capitán solo es miércoles, pues vaya año llevamos, Capitán solo es agosto, así que a saber lo que nos queda todavía por delante. Así que nada, muchas ganas de hacer este episodio de podcast con vosotros. Sí, definitivamente. Y bueno, Valeria de la Fuente, también tú, ¿qué tal? Campeones del mundo, lo viviste ahí en Nueva York. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el verano ahí en Estados Unidos? Hola Fabio, hola a todos. El verano en Nueva York muy bien. Por desgracia lo vi desde Nueva York, pero no desde el estadio. Pero vivimos la victoria pues de la mejor manera posible. Y con muchas ganas de grabar este episodio, de grabar en español que hace mucho tiempo y de hablar de todo lo que ha pasado en esta primera mitad de año. Creo que el título del podcast es Capitán solo es agosto. Pensaba que sería interesante hablar ahora en la introducción de estas 6 preguntas clave, pero yo creo que no. Yo creo que vámonos directo una por una y los oyentes tendrán que escuchar el episodio completo para saber de qué vamos a hablar. Así que bueno, yo digo, vamos directamente con esa primera. Y es una pregunta yo creo que bastante general que engloba un poco las grandes tendencias que ve el mundo, ¿no? En enero hablábamos de una idea que creo que era clave, ¿no? Como el mundo se está desplazando de reglas a una lógica de poder. Ahora creo que hay distintas maneras de leerlo y distintos escenarios. Les voy a preguntar a ustedes más o menos cuál ven, si hay uno, una combinación de varios. Y hemos hablado, de hecho, bastante en el podcast, ¿no? La primera idea es de una nueva Guerra Fría, que eso es algo bastante sencillo de entender en ese contexto de que son dos actores, en este caso Estados Unidos y China, batallando entre sí por pues, la supremacía de todo tipo. Una segunda lectura es aquella de esferas de influencia, de un concierto de potencias, en cierta manera, que es cuando los grandes actores no tanto compiten, sino que se reparten un poquito los márgenes de maniobra, ¿no? Y una tercera que es todavía más caótica es lo que unos analistas llaman un mundo G0 o un caos internacional, una hegemonía depredadora, ¿no? Que es ya cuando vemos que el actor principal, en este caso los americanos, no actúan como una hegemonía benevolente, sino ya como pues un actor agresivo, ¿no? Y vemos todos los países tratando de sobrevivir en este panorama. O a lo mejor no, a lo mejor veremos algo un poquito más mezclado entre todo.
Así que yo creo la pregunta, Nico, soy Valeria, que les hago es esa. ¿Cómo ven en términos generales la trayectoria del mundo? ¿Qué tendencias ven? Así para empezar por lo más general. Yo creo que estamos en un poco una mezcla, no podría decidirme por un solo de estos modelos. Siento que actualmente hay como, se ve muy marcado el mundo por esferas de influencia y un poco de este concierto de potencias, pero también me da la sensación de que no es el mundo por ahí al que estamos yendo o el modelo concreto, también pensándolo desde la perspectiva China como potencia en ascenso. No lo veo como el modelo ideal para China, sino que se ve mucho más, es un actor que se ve mucho más cómodo en un mundo más abierto por los temas económicos principalmente, y después también en esta idea de el tercer escenario, que es un poco más caótico, en donde tenemos por ahí Estados Unidos que deja de lado el rol que tenía antes, buscando concentrarse un poco más en China, pero en ese punto también me da la sensación de que no está siendo tan así, sino que una vez más Estados Unidos se suma a los presidentes estadounidenses que dicen que van a enfocarse un poco más en lo que es Asia, y después terminan priorizando la misma región, que lo podemos ver actualmente con el conflicto en Medio Oriente. Así que de los tres modelos no hay ninguno que me cierre por completo, pero no sé cómo lo ven ustedes, Nico o Valeria. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos hablar de un único modelo, o de un único transición a un único modelo, sino de varios modelos a la vez o de un momento, digamos, de gran incertidumbre, ¿no? O sea, la idea de que estamos ante una nueva guerra fría, aunque tentadora, me parece todavía difícil de aplicar porque si bien es cierto que China está ascendiendo, yo no sé hasta qué punto el momento actual se debe a un ascenso de China como a un declive estadounidense en varios frentes o a la no capacidad que está demostrando Estados Unidos de imponer sus ideas o sus conceptos a través de la fuerza, pero también creo que estamos cerca de un momento cero, de una idea en la que cada vez haya menor preponderancia o preeminencia de una potencia concreta. O sea, creo que esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que hay potencias, por llamarlo de alguna forma, medias, que no se están alineando activamente, sino que incluso podríamos decir que juegan a dos bandas, no tanto por indecisión, sino como una especie de estrategia, ¿no? El ejemplo más claro sería India, que compra petróleo ruso, pero también se acerca a Estados Unidos pidiendo inversiones de Washington, o Turquía, que es un país de la OTAN, pero también compra sistemas antiaéreos a Putin. O sea, me parece que estamos en un momento muy complejo en el que estas ideas de bloques monolíticos y alianzas en las que se ha basado gran parte de nuestra comprensión de las relaciones internacionales de los últimos décadas, por no decir del último siglo, está perdiendo bastante sentido. Pero entonces por eso me inclino bastante en lo que dice Zoe. No sé si Valeria, en ese sentido, estás de acuerdo o crees que estamos en un momento igual menos radical de lo que estoy diciendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo la que descartaría más en este momento sería la teoría de una nueva guerra fría, porque como tú dices, Nico, creo que no se trata de un conflicto entre dos potencias por la hegemonía. No hay, al menos no aún, un ascenso de China que esté dictando o rehaciendo el sistema global a su gusto, sino que más bien lo que estamos viendo es un desmantelamiento del control por parte de Estados Unidos, no tanto como reacción a la subida de China, sino más bien como una decisión unilateral de Estados Unidos de desmantelar el propio sistema bajo el que operaba, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Entonces también estoy de acuerdo con la teoría de más bien una colusión de predicciones, y creo que aunque me inclino por ambas, la teoría de las esferas de influencia como la teoría del G0 y un sistema más anárquico y competitivo, creo que tengo algunas cosas que añadir sobre las esferas de influencia, porque así como Estados Unidos sí que ha hablado mucho de esferas de influencia y de la doctrina Don Brow, como lo están llamando ahora, eh, creo que no está tan claro definido en esferas de influencia como quieren hacerlo parecer en su discurso. Es decir, les sirve a nivel estratégico decir que van a distribuir el mundo en distintas esferas de influencia y que se van a centrar en ciertos sectores.
pero creo que es más bien para reafirmar su control sobre ciertas zonas y para justificar el hecho de que están ausentes en otras, más que porque realmente se estén centrando únicamente en esas esferas de influencia. Y creo que el claro ejemplo es la manera en la que Estados Unidos ha gestionado las negociaciones con Putin, en muchos casos dejando a los europeos fuera o un tanto al margen. Si realmente estamos hablando de esferas de influencia, eso no sería lo que estaríamos viendo. Y de la misma manera que siguen ejerciendo su poder en otras esferas que no entrarían dentro de su estrategia centrada sobre todo en el hemisferio y en el continente de América. Entonces, en ese sentido, creo que las esferas de influencia sí que hay que añadirle el factor G0 para realmente darle esa dinámica de anarquía y competición que es la que estamos viendo ahora mismo. Excelentes tres respuestas. Yo creo que yo también opino un poquito por ahí. No creo que veamos ninguna de estos tres escenarios 100% replicándose. A lo mejor sí una combinación de varios. Y a lo mejor hay otro término interesante, creo que es el interregno, ¿no? Que es como ese momento donde, o sea, sí sabemos que el orden está llegando a un fin, una transición, pero todavía no sabemos bien a qué sistema nos estamos moviendo. Creo que tenemos indicios de por dónde van las cosas, ¿no? Lo que hablamos de ese poder crudo, a lo mejor también de relaciones directas entre los líderes, ya las instituciones y tal, como que toman un segundo puesto. Pero en verdad es que estos son procesos históricos que tardan muchísimo tiempo en establecerse, así que podemos ver para dónde va, pero no a full todavía, ¿no? Y creo que ese es un buen concepto a lo mejor también para hablar de este momento en el que nos vivimos. Pero creo que es una pregunta crucial, ¿no? Como, ¿cuáles son estas cosas que empezamos a ver? Bueno, todo esto es un poco abstracto, ¿no? Empezamos la conversación de hoy con temas más grandes, abstractos, no teorías, pero yo creo que esta segunda pregunta es bajarlo a la práctica, ¿no? ¿Dónde se está jugando este juego de poder, ¿no? Y también muy ligado a eso, pues es el conflicto entre los grandes actores, ya sea conflicto económico o conflicto militar de todo tipo, ¿no? Pero esos choques entre las potencias. Y aquí la pregunta clave es, ¿dónde están siendo estos lugares de fricción? Zoe, hablabas como el episodio que grabamos de las tendencias salió 3, 4 días después de lo de Venezuela y como que empezábamos a ver para dónde iba a tirar o no. Pero yo creo que en América Latina la alarma empezó ese 3 de enero, ¿no? ¿Cómo definirías por lo menos este choquecillo que se vio en nuestro continente? Nadie se esperaba algo tan de una noche para la mañana. Nos levantamos con esta noticia y generó muchas opiniones contrapuestas de gente que estaba muy a favor, muy contenta con este cambio, gente totalmente opuesta a esto. Y sembró un poco también la duda, bueno, ya hubo esta primera intervención, ¿qué podemos esperar ahora? Y bueno, ahí el principal foco estuvo y sigue estando un poco en Cuba. ¿Será Cuba la próxima Venezuela o podrá Cuba pasar por abajo del radar teniendo esta idea de Trump? Pero bueno, ahora lo que vemos mayormente en Venezuela es como un poco más de calma después de este 3 de enero, con Delcy al frente, aparentemente negociando con Washington y negociando para unas futuras elecciones o normalización del régimen con la oposición. Es una versión un poco más modernizada de la doctrina de Monroe, lo que vimos el 3 de enero, pero creo que es como un antes y después en nuestro continente, de que por lo menos durante lo que queda de la presidencia de Trump, vamos a estar todos atentos a, ¿podrá pasar algo como esto nuevamente? Y especialmente con foco a Cuba. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Creo que ese término de la diplomacia del barco armado, no gunboat diplomacy, define completamente la presión que estamos viendo en el continente. También hemos visto más presión económica y política a México, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. También Donald Trump está moviendo ahí las tuercas. De hecho, el último episodio que hicimos temático era de esto, ¿no? De sí, muy bonito el mundial y la cooperación, pero realmente estamos viendo y pues en verdad es más difícil esa conversación, ¿no? Pero definitivamente América Latina vuelve a este mapa geopolítico y eso es algo que tenemos que tener en el radar también para lo que queda. Cuba, es esa pregunta, ¿qué va a pasar con Cuba? Todavía no se sabe, a lo mejor algo por ahí cerca a las midterms puede que ocurra, hay conversaciones, parece que Estados Unidos quiere buscar a algún Delcy Rodríguez en Cuba, pero no es tan sencillo y el régimen ahí no va a caer tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar Marco Rubio y Estados Unidos? Creo que va a ser también un tema para tratar en el podcast en los siguientes meses. Pasando la lupa, un conflicto que lleva ya en el radar
un poco más de rato es Ucrania y Rusia. Vemos cómo el conflicto vuelve a entrar en otra fase, a lo mejor más automatizado, más robotizado. Y la pregunta es, pues, ¿hasta dónde pueden ambos actores seguir? Nico, tú acá en Europa, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves este conflicto? ¿Para dónde va? Creo que es un conflicto que, aunque para muchos haya pasado quizás a la página de atrás de sus preocupaciones, porque con Irán, con Venezuela, quizás el conflicto Ucrania-Rusia ya ha perdido la espectacularidad que tenía hace unos años, pero eso no significa que haya perdido importancia. Lo que dices, cada vez está más robotizado, más automatizado, más estancado también se podría decir, aunque en los últimos meses Ucrania ha recuperado bastante más territorio del que había recuperado desde 2023, pero la cuestión a mí que me parece clave que hay ahora mismo en Ucrania es hacia dónde va este conflicto, porque aunque se sigue creyendo por parte de muchos líderes occidentales que si se sigue aumentando la presión militar sobre Putin, en algún momento va a aceptar una negociación, esto me parece que no tiene demasiado en cuenta el hecho de que Rusia es un sistema autoritario y que la propia supervivencia de Putin puede estar en gran medida ligada a que esta guerra salga bien o por lo menos dentro de unos términos aceptables o defendibles para el régimen ruso. Y en este sentido también me parece interesante destacar que no era a principio de año, pero sí que era en un episodio que hicimos cuando Trump ganó las elecciones generales, que hablábamos mucho sobre lo que esto podía significar para Ucrania como malas noticias, la idea de que había elementos prorrusos en la estrategia de Trump, o esta idea de que él venía a acabar con la guerra rápidamente y que esto iba a suponer para Ucrania aceptar negociaciones que supusieran pérdida de territorio o problemas incluso más graves, y que al final ese tipo de miedos o dudas que teníamos no se han materializado y más bien parece que se están revirtiendo. El otro día leía un análisis interesante, ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde era, pero que decía que en la administración estadounidense las posiciones pro-ucranianas estaban ganando fuerza, mientras que las posiciones antiintervencionistas o prorrusas, como eran las del, bueno, llamarlas prorrusas es un poco exagerado, pero antiintervencionistas, como las de J.D. Vance, estaban cada vez más retiradas, y que de hecho había cada vez una mayor cantidad de voces en la Casa Blanca que decían que lo que había que hacer es aumentar el apoyo a Ucrania para finalizar con eso. En este sentido, me parece que el conflicto sí ha evolucionado bastante en lo que es el teatro de la opinión diplomática internacional, o por lo menos en el de la opinión estadounidense, y que esto puede ser muy clave para las próximos meses o próximos años de conflictos según lo que se estanque. Sí, no, y es interesante también cómo vemos, ¿no? Hay gente que dice que estamos ya abiertamente en un conflicto global. Yo no creo que ese sea el caso. Vemos distintos escenarios y sí hay actores que cruzan, pero no es que estamos viendo dos bloques enfrentándose con una gran estrategia, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto cómo el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel y el conflicto ruso-ucraniano, pues empieza también a tocar, ¿no? El tema de que ya no hay interceptores para las defensas aéreas. Entonces, lo que se le iba a dar a Ucrania se le está dando a los aliados del Golfo americanos. Estamos viendo cómo también Ucrania le pegó un barco en el Mar Caspio, me parece, que iba entre Rusia e Irán o viceversa. Entonces vemos cómo también esto, unas cosas afectan a las otras, ¿no? No ocurren en distintos lugares, sino es un mismo tablero, a pesar de que no creo que esto se le pueda llamar un conflicto global, por así decirlo. El otro gran conflicto que vemos, la otra gran región es el Medio Oriente. Creo que es una región que ha sido los titulares de este último año. A principios del año decíamos que esta paz que parecía empezar a moverse iba a romperse, no se veía sostenible y fue el caso. Creo que no pensábamos que Estados Unidos iba a hacer un ataque como lo hizo, pero bueno, aquí estamos. Valeria, tú allá en Nueva York, en Estados Unidos, ¿cómo ves el discurso sobre Irán? ¿Si es tan fuerte como, por ejemplo, aquí en Bruselas se discute o no están en las cabezas del día a día? Diría que desde luego que es el conflicto que más atención está acaparando en este momento y al punto de lo que hablaba Nico sobre cómo han cambiado el debate por la opinión pública sobre la guerra de Ucrania y Rusia, creo que es lo que más daño ha hecho a ese conflicto, es el hecho de que al empezar la guerra en Irán, toda la atención ha cambiado hacia Medio Oriente y a pesar de que han cambiado las posturas dentro de la administración de Trump sobre, como decía Nico, más a favor de una intervención a favor de Ucrania y las voces antiintervencionistas han perdido fuerza, en el plano del debate público, Irán es lo que está acaparando todas las miradas, y creo que va a ser sin duda uno de los elementos centrales de las elecciones de medio mandato que van a ocurrir en Estados Unidos en noviembre. Lo que pase de aquí a ahora va a posiblemente definir lo que ocurra con los republicanos, tanto
en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin duda, sin duda. Recuerdo como hay un artículo, de hecho, se escribió Nico hace unas semanas, como estamos viendo un momento Suez, ¿no? Como esta recreación histórica de cuando una potencia puede ganar operacional y militarmente, pero a lo mejor no puede ganar la parte política. Y eso yo creo que es el tema principal en Irán, que Estados Unidos a nivel militar claramente tiene una superioridad, pero los iraníes han logrado darle un uso al estrecho de Hormuz que tiene a la economía global asfixiada, ¿no? Y creo que ese es un clave. Yo creo que estamos viendo también una nueva escalada, ¿no? Una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos. Y en adición a eso, estamos viendo a los hutíes, ¿no? Cada vez más activos en el estrecho de Bab el Mandeb, que es otro choke point, y pues puede que la cosa se complique todavía más, ¿no? A ver cómo se mueven las cosas. Otra cosa interesante a hablar es cómo también el conflicto ha cambiado a Irán. Estamos viendo un Irán nuevo en el sentido de que es un liderazgo más pragmático, más nacionalista, y estamos viendo una nueva generación vinculada principalmente a la Guardia Revolucionaria, pues desplazando el énfasis de la ideología del 79 de esta revolución y a lo mejor poniendo un poco más en el punto central de la discusión la supervivencia del Estado y la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Para tratar de legitimizarse, ¿no? Entonces Estados Unidos al final tratando de quitarse de encima a este liderazgo tal, pues tal vez le ha dado más fuerza y no sé, le ha dado más fuego para seguir reprimiendo a su población. No, pues definitivamente el Medio Oriente y este conflicto que hemos visto, no solamente en Irán, tiene varios frentes. Hemos visto que igual en Gaza, en Siria, en el Líbano, la cosa tampoco ha estado muy tranquila. Creo que simplemente es mencionar que tenemos un episodio llamado La Tercera Guerra del Golfo, donde analizamos esto en 1 hora y pico, porque ahora en este episodio pues tampoco podemos entrar tanto en detalle. Pero creo que sí es interesante a lo mejor rápidamente mencionar estos conflictos olvidados. Zoe, tú que sigues la actualidad muy al día a día, ¿cómo lo ves? ¿Hay algún otro conflicto que a lo mejor no está tan presente en los noticiarios, pero que influye mucho? Sí, de hecho, en el episodio de enero habíamos hablado de esta idea de los conflictos olvidados, pensando un poco en Sudán, en el Sahel, pero en este caso creo que uno de los conflictos que por ahí tuvo un poco de novedades, pero que siempre pasan como un poco de largo, es Myanmar. Em, en estos últimos meses, sobre todo junio, julio, hubo como un acercamiento entre Myanmar y los países de la ASEAN, con el objetivo de que Myanmar pueda volver a reincorporarse como miembro pleno a la ASEAN. No, hasta el momento no hay avances concretos más que este primer acercamiento, porque hay que tener en cuenta también que la ASEAN tiene esta idea de no intervención en los asuntos internos de los otros estados, entonces también el alcance de las acciones o de las propuestas que pueda tener ASEAN es un poco limitada. Bueno, hasta el momento lo que hay así como novedad es este primer acercamiento y que desde Myanmar se anunció que se va a seguir trabajando con la enviada especial que hay a cargo, que es la actual secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, para bueno, trabajar en esta eventual reincorporación. Se negó la posibilidad de que esta enviada pueda reunirse con la líder presa, Aung San Suu, y también desde la presidencia de Myanmar se habló que el próximo año, cuando la presidencia de la ASEAN la asuma Singapur, ya se va a dejar de hacer este trabajo conjunto con la enviada especial. Lo que se habla es desde la Junta que hubo elecciones democráticas y que el pueblo pudo elegir y que bueno, que ellos son como esta nueva representación. Así que bueno, es un conflicto que por ahí tampoco encuentra su solución, creo yo, en el mediano plazo. Pero no sé si alguno de ustedes tiene algo para agregar sobre este conflicto o algún otro conflicto olvidado o potencial conflicto que podamos ver. Yo creo, soy para también ir moviéndonos adelante, referir a los oyentes a que se escuchen el episodio del Sahel, que hablamos igual hace un par de meses. También tenemos muy buena cobertura sobre Sudán, un conflicto civil fuertísimo. Y bueno, también en los Grandes Lagos, ¿no? Hemos visto a Ruanda y la República Democrática del Congo también entrando en pleito. Entonces, todos estos son pequeños episodios que tenemos en el podcast para que el oyente pues escuche un poco más, porque en efecto no son los principales.
Chicos, para cerrar esta segunda pregunta, que la pregunta 1 y 2, yo sabía, iban a ser las fuertes, las elaboradas, las otras que se vienen, creo que las vamos a tocar más rápido, pero para cerrar esta segunda pregunta, ¿dónde va a estallar el siguiente gran conflicto? Sé que hay distintos lugares de choque, estas placas tectónicas. Yo, hombre, conflicto abierto me parecería muy, muy complicado, pero por no decir los que solemos decir, que son, pues, que si Taiwán, que si Groenlandia, que si los países bálticos con Rusia, pues voy a tirar de actualidad y voy a recordar lo que ha pasado esta última semana en Ceuta, que muchos han hablado de temas de inmigración y de las cuestiones que suponen para la unidad europea y todo. Y yo creo que en algún episodio futuro lo podremos volver a tocar, pero a mí me parece muy interesante también por todo lo que supone en cuanto a lo que desvela sobre la relación de Estados Unidos con Marruecos, las alianzas que puede haber en este sentido. He estado leyendo cosas sobre personas en Estados Unidos y vinculadas al Partido Republicano hablando de colonización de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, por parte de España, y abriendo la puerta a una posible cogobernanza en esa zona. Y yo creo que, si bien ahora mismo no creo que estalle un conflicto por esto, hoy en día está muy de moda los controles de las rutas comerciales, los cortes de estrechos. El estrecho de Hormuz está más de actualidad que nunca. Y quiero recordar que el estrecho de Gibraltar tiene una importancia igual o mayor a la de Hormuz para muchísimos productos también. Entonces, el control de Ceuta no es una cuestión menor. Y si Marruecos sigue siendo un aliado tan importante para Estados Unidos en el futuro como lo es ahora, quizás ahí pueda haber un conflicto que no solo sea un problema para España, sino para toda la Unión Europea. Y me parece curioso señalarlo, aunque no crea que sea el que va a estallar más a corto plazo, sí avisar de que en algún momento ahí pueden ocurrir cosas que pueden ser interesantes. Totalmente de acuerdo con ese análisis, Nico. Creo que a veces cuando pensamos en conflictos, pensamos en un conflicto armado que va a surgir y creo que este es el claro ejemplo de posibles detonantes donde hay una frontera, está el tema de inmigración, está el tema con la Unión Europea, la relación entre Marruecos y Estados Unidos, que son todos los factores adicionales a tener en cuenta. Yo creo que añadiría simplemente la tensión en el Ártico, lo mismo, no creo que sea una región en la que prevea que va a estallar un conflicto armado inmediatamente, pero sí que estamos viendo tres frentes simultáneos. Hemos visto las tensiones con Groenlandia, está Rusia por un lado con una militarización activa, pone a prueba las defensas nórdicas con drones y con buques pesqueros mientras mapea y perturba la infraestructura submarina crítica en los pasos estratégicos árticos. Por otra parte está China, que avanza con lo que los expertos describen una campaña disciplinada que involucra más bien un compromiso diplomático, proyectos económicos y ciertas áreas de investigación científica, y luego Estados Unidos con su propia versión con la crisis de Groenlandia que vimos a principios de este año y que, si bien parece que se ha revertido la situación y parecen haber alcanzado un marco de futuro acuerdo, no significa que no sean tensiones que puedan volver a surgir. Pues sí, no, tienen toda la razón, ¿no? Conflicto no es nada más un conflicto armado, hay distintos tipos de conflictos y tensiones y rivalidades, ¿no? Obviamente Taiwán es un tema, tenemos un episodio en inglés, de hecho, de qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si China atacara a Taiwán? Es un gran episodio ya hace un par de años, pero creo que está muy bueno. Y últimamente se habla mucho aquí en Bruselas también de qué pasaría si Rusia tratara de provocar más directa a la OTAN, ¿no? Y allá está el tema de un pedacito de territorio en Polonia, se llama el estrecho de Suwalki, que divide esta zona rusa que está al lado del mar y Rusia ya, pues, el resto de la masa continental, que es bastante grande, que ahí podría ser un lugar con mucha tensión. Y creo que la OTAN le está poniendo también mucha atención, pero al final también la OTAN se basa en ese acuerdo de mutua defensa que Donald Trump puede completamente romper con un simple tuit que diga, no voy a apoyar, no voy a defender, ¿no? Entonces se habla, ¿no?, de la OTAN como ese tigre de papel y pues creo que es otro tema interesante a tratar. Pero bueno, ya lo podemos elaborar en otro episodio más dedicado. Tenemos la tercera pregunta, que es una también muy interesante. ¿Qué está pasando con la economía global? Hay mucha gente que habla de la fragmentación de todos tipos. De hecho, en enero, Zoe, hablábamos de eso, ¿no? De la fragmentación del comercio, que era una tendencia, a lo mejor no un colapso total, pero pues es la pregunta que yo les quisiera hacer. Valeria, yo sé que esta es una que tú te has preparado. La fragmentación del comercio, ¿para dónde va? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, es que esto me lleva de vuelta un poco al tema de las esferas de influencia, y había un artículo en Foreign Affairs hace poco que hablaba de esferas de influencia por default o por defecto.
y que se refiere a que no se trata simplemente de esferas de influencia geográficas, sino a una separación que a veces puede ser tanto en el ámbito económico, tecnológico o en áreas de infraestructura. Y yo creo que ahí es donde estamos viendo los cambios económicos que también tienen ramificaciones geopolíticas, ¿no? Porque hemos visto por una parte el vacío de infraestructura y ayuda de desarrollo que ha dejado Estados Unidos después de desmantelar su agencia de desarrollo de USAID, que ha dejado abierto un espacio para China, pero lo que estamos viendo en el plano económico ahora también es, por ejemplo, cómo se está moviendo en el ámbito de minerales críticos, que es el ámbito en el que Estados Unidos está apostando muy fuerte, o también en el ámbito de los semiconductores, los microchips y el tema de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la administración de Trump ha decidido pausar todos los nuevos controles de exportación relacionados con semiconductores avanzados e inteligencia artificial, lo cual permite que Nvidia venda chips más avanzados a empresas chinas líderes. Esto es una cuestión que no entraría dentro del marco económico de ruptura del que estábamos hablando. Pero por otra parte también ha llevado restricciones de exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita a cambio de exclusividad, es decir, de que no tengan comercio, por ejemplo, con China en estas áreas. Esos son más los sectores en los que yo estoy viendo las áreas de influencia o las esferas de influencia en el sector, en estos sectores específicos en los que cada país está tomando terreno, y eso no significa que haya una ruptura económica, simplemente que hay unos actores más prevalentes en cada área. Sí, y para agregar a lo que venía diciendo Valeria, también otra tendencia que me parece que se ve en la economía global es esta idea de un poco de block-based economy, donde Washington usa los aranceles como arma política. China, como contracara, ofrece un poco más de acceso para contrarrestar como esta idea de su discurso de estabilidad, sobre todo de cara a los países del sur global. En un artículo de Foreign Affairs de Stephen Walt, él hablaba de la paradoja de que Estados Unidos use los aranceles como arma política, mientras que al mismo tiempo le pide a sus aliados que inviertan, por ejemplo, en defensa. Esto lo vemos claramente en Europa con la OTAN, pero mientras los asfixia económicamente con estos aranceles. Entonces, como que no termina de quedar claro cuál es la estrategia, y creo que esta estrategia de Washington también los afectó un poco en cuanto a lo que es la imagen que tiene Estados Unidos actualmente. Vemos que cayó un poco la imagen positiva que venía teniendo Estados Unidos como hegemón, como garante de un modelo de cierta estabilidad a nivel mundial, y vemos que como contracara China viene ganando un poco más de esta imagen positiva por el hecho de que no se mete tal vez en asuntos internos o no hace estas jugadas de los aranceles que termina afectando a aliados, y es muy contraproducente cuando vos terminas afectando a tus propios aliados de manera económica. Incluso en el caso de Canadá y México, que tienen este acuerdo con Estados Unidos y que son los vecinos más directos, también China tiene una imagen un poco más favorable, y también da un poco la pauta de cómo la economía se fragmenta y cuál es el rol de Estados Unidos en todo esto. Y después también hay un concepto interesante que tal vez, Nico, querés hablar de ese tema, que es la armamentización de la economía, que estamos viendo últimamente. Sí, bueno, en el fondo la hermetización de la economía es un poco una cosa que ya se venía usando desde hace mucho, que es usar el hambre, el frío como armas, solo que, bueno, ahora se llaman sanciones en vez de bloqueos comerciales. Pero vamos, que la idea es lo mismo, es cerrar Hormuz o amenazar con cerrarlo, cortar el acceso a microprocesadores, usar el dólar como arancel. La idea es que al final los que sufren más esta hermetización de la economía es la población, digamos, no es las grandes fortunas o las grandes élites. Entonces, en este sentido, yo creo que la geoeconomía, aunque sea un ajedrez de potencias, al final se juega con una inflación de gente que no está sentada en el tablero. Entonces, esto puede ser preocupante por lo que luego implique a nivel de democratización y de salud democrática, que muchas personas van a ver que sus regímenes democráticos no garantizan su salud económica e igual se pueden acabar decantando por opciones más autoritarias. Yo creo que eso también está en juego. Y otra cosa que me gustaría añadir del tema económico, que también me parece interesante, porque me parece que lo estamos olvidando, pero que puede ser muy importante en los próximos años, es el tema del clima como arancel.
Creo que es desde este año que la UE puede aplicar el mecanismo este de ajuste de frontera por carbono, que es como el arancel este verde para importaciones en acero, aluminio. Y también, por otro lado, hay cosas tan indiscutibles como el hecho de que China ahora mismo esté pagando esté produciendo más del 80% de los paneles solares o una gran parte de los coches eléctricos. ¿Esto qué significa? Que en el ámbito climático también se van a juzgar muchas políticas económicas y creo que también deberíamos tener esto en cuenta a la hora de hablar de barreras, de aranceles y de guerra económica. Yo creo que de todo lo que me comentan hay un concepto que une todas estas ideas, ¿no? Los cuellos de botella, los choke points. Hay un autor que últimamente, pues obviamente por lo que estamos viendo clarísimo en el cierre del Estrecho de Hormuz, que se ha hecho, tenía un libro que sacó el año pasado, se llama Edward Fishman, su libro se llama Choke Points, y ha sido pues como que el patrón últimamente en todos los medios internacionales, porque habla básicamente de eso, y no solamente de la presión a mercados energéticos, como en el caso del cierre de este estrecho, sino otros tipos de cuellos de botella. Y estamos hablando de fertilizantes, por ejemplo, que también se están quedando parados en el estrecho. Estamos hablando también de los choke points financieros, como el dólar, las tecnologías, los microprocesadores. Y otra cosa interesante, la nube. Imagínense que de repente te cierran acceso a todas tus plataformas donde tienes la información en la nube, ¿no? Que son cosas que no tienes tan en mente. Y otro muy clave que son los minerales críticos, ¿no? Lo vimos con la acción de China y lo llevamos comentando un rato, ¿no? Entonces vemos que pues a lo mejor el poder se está basando en solidificar tu control en estos cuellos de botella, ¿no? Y los puedes armamentizar o los puedes tratar de defender. Y yo creo que la paradoja es que cuando armamentizas un choke point, los otros rivales, los otros actores se dan cuenta y se tratan de proteger. Entonces, cada vez que le das un golpe, los demás se van a defender. Entonces, hay que saber utilizarlo bien. Bueno, un par de ideas. Creo que esta tercera pregunta está también muy interesante y nos da para hablar horas. Tenemos un episodio muy interesante que se llama eso, Minerales Críticos, la geopolítica de un orden transaccional. Entonces, ahí cualquier oyente puede elaborar un poco más. Vamos con la siguiente pregunta, creo que también es una muy crucial que lamentablemente no es la principal en muchas cabezas y dando un poquito de información aquí del podcast también es de lo que menos la gente escucha, pero es muy importante, que es la democracia, ¿no? Nico, hace unos meses creo que tocaste un tema súper interesante con Santi, donde hablamos de los extremos políticos, creo que el caso de estudio fue Chile, ahora a lo mejor lo que más escuchamos es Colombia con la última elección, pero creo que en todo el mundo vemos fatiga, vemos cansancio, castigo a los incumbentes y a lo mejor más apoyo a líderes autoritarios, ¿no? O a líderes con la mano firme, la mano dura. ¿Cómo lo ves, Nico? ¿Crees que esto explica como lo que vemos en el mundo, ¿no? Como que la fatiga democrática, el auge autoritario, ¿o qué tendencias ves por ahí? Efectivamente, sí que creo que podemos hablar en estos momentos de un momento no de deriva autoritaria, pero sí por lo menos de fatiga democrática por las cuestiones que dices, de la idea o la sensación, más que una idea que cala cada vez más entre la población de que la democracia no está cumpliendo sus promesas, no está dando lo que se demandaba de ella y por tanto la tentación de una parte cada vez más grande de la población de recurrir a ideas o a soluciones autoritarias para intentar solucionar esos problemas que en teoría la democracia no está solucionando. Lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Europa, pero yo creo que en este caso Latinoamérica es quizás el ejemplo más claro o el más evidente con esta idea de la ola naranja, ¿no? La idea de los gobiernos de izquierdas que se están viendo sustituidos progresivamente en varios países de Latinoamérica por opciones no solo de derecha, sino de una derecha, digamos, populista, marcadamente con el acento en los temas de seguridad, en los temas de defensa de la soberanía nacional. Y me parece que no es tanto una victoria de ideas como es algo que en redes lo veo muchas veces referido como el pendulazo o la idea de que estamos todo el rato pasando de un extremo a otro de la polarización porque porque al probar una solución extrema que esta no solucione los problemas, decidimos, bueno, pues la otra solución extrema tiene que ser la que los resuelva y pasamos de un lado a otro sin solución de continuidad. También aquí hay una idea de que yo creo que pasa más en Latinoamérica, pero que también es importante en Europa con la UE, es que muchos gobiernos, en el caso de Latinoamérica de izquierda, llegaron al poder prometiendo romper con el ajuste que imponían instituciones como el FMI y en Europa la idea de la comisión que gobierna o que controla muchas de las cosas que se pueden hacer desde los gobiernos y sin embargo al final se encontraron gobernando con la deuda, los mercados y el FMI vigilando cada decisión. Así que acabaron administrando el mismo modelo que habían prometido cambiar. Es algo que pasó un poco en Argentina con el gobierno anterior al actual o lo que pasó en Chile con Boric o incluso entonces
creo que eso significa que la gente ve que no hay alternativa posible, dice, bueno, pues entonces voy a optar por opciones que por lo menos, si no me dan progreso económico, por lo menos me dan estabilidad y me dan seguridad, que es lo mínimo a lo que se puede optar ahora. Pero no sé si yo estoy siendo demasiado pesimista, igual alguno de vosotros es un poquito más optimista al respecto. Yo, por desgracia, creo que no puedo ser mucho más optimista que tú, Nico, pero una idea que me viene a la cabeza hablando de todo esto es relacionarlo un poco con lo que hablábamos antes de los choke points, porque creo que lo que se ha desarrollado es esta idea de que la democracia no es efectiva en este clima global. Y en una de las áreas es en las negociaciones sobre estos choke points, en ser más efectiva lidiando con ellos. Y por otro lado, como hemos hablado, se trata también de un orden mundial en el que las relaciones bilaterales entre líderes es muy importante y estamos viendo que en muchos casos los líderes a favor de la democracia no siempre tienen las mejores relaciones bilaterales con, digamos, el presidente Donald Trump, por ejemplo. Entonces, creo que esos dos puntos han creado esta idea de que la democracia viene después y de que quizás no es la forma más efectiva de gestionar los problemas que nos presenta este clima geopolítico y por lo tanto la población se siente más atraída por otras ideas. Pero digamos que igual por traer un poco más de optimismo a esta parte, podemos hablar del caso de Hungría y del hecho de que perdió Víctor Orbán, que parece que ya ha pasado hace mucho y nos hemos olvidado. Diré que soy optimista, pero también con ciertas reservas, porque creo que la principal explicación de su pérdida es el ámbito económico, no tanto el ámbito ideológico. Entonces creo que tendremos que ver cuáles son los resultados más a largo plazo. Pero bueno, en general creo que ese es un éxito para la democracia que podemos destacar. Sí, y para también sumar a lo que venían diciendo Nico y Valeria, y volviendo, trayendo de nuevo todo a América Latina, me parece como increíble como esta idea de la ola naranja, vemos una fuerte correlación entre lo que venía diciendo Nico, de que, bueno, las sociedades piden lo básico, seguridad, estabilidad, y cómo esto también vemos que se relaciona un poco con un poco las políticas que propone o en las que enfatiza Donald Trump, que es la idea de la inmigración, la inseguridad, el combate contra el narcotráfico, y esos son como los principales ejes que vemos que en esta ola naranja fueron tomando muchos de los líderes que terminaron ganando las elecciones. Bueno, lo vemos en Argentina con Milei, sobre todo desde el lado de lo económico, que reforzó, bueno, su triunfo en las legislativas, pero después lo vemos fuertemente en Perú, en Chile y en Colombia, donde hay una situación de inseguridad que vienen arrastrando los países desde el año pasado ya, en donde este tipo de discursos, sumado a también el modelo de seguridad de Bukele en El Salvador, vienen ganando terreno y también ayudaron un poco entonces a que estos líderes puedan imponerse de la mano de estas otras ideas como el narcotráfico, que también es un tema muy presente en estos países, puedan imponerse de la mano del discurso de Trump. Ahora, para mí la gran duda o incertidumbre, pero bueno, lo dejamos para el bloque de las predicciones, es Brasil. Sí, sí, no, no. Es ese rematch entre Flavio Bolsonaro, rematch de apellidos, ¿no? Porque va a ser el hijo esta vez, mi casi tocayo Flavio Bolsonaro, ¿no? Contra Lula, a ver qué tal. Pero sí, sí, lo dejamos eso para el final. Yo para concluir esta pregunta, es algo, no sé, es algo distinto, ¿no? Hay distintas interpretaciones de cómo deberían ser gobernados los países. Obviamente tienes distintos modelos según el mundo, según la cultura. No puedes pensar que exportar el modelo democrático funcionará en cada lugar de la misma manera. Ahora, lo que yo sí veo es que cuando ves no solamente líderes que concentran poder, pero llevarlo al extremo con autoritarismos, con autocracias, con dictaduras, tal, al final todo depende de que le vaya bien a esa persona, ¿no? O sea, ahora estamos viendo cómo Rusia básicamente se ha inmolado en Ucrania, ¿no? O sea, cualquier proyección que tenía Rusia a la larga, yo creo que ahora está viéndose como ser un vasallo de China. No sé si concentrar tanto poder en un solo líder, cuando este líder se le va a la cabeza, pues te termina llevando encima todo el país, ¿no? Entonces, hay veces que estos checks and balances, que las instituciones o los líderes se puedan contrabalancear, ayuda a que no una sola persona lleve las cosas en mala dirección, porque cuando las cosas van bien, todo el mundo apoya, cuando no, ahí se te revela las cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero defender la democracia, seguiré defendiendo, pero es verdad que
que los críticos tienen muchos puntos, porque sí es verdad que hay veces que los modelos democráticos pues tienen deficiencias, ¿no? Tenemos un episodio muy bueno también donde hablamos de la iliberal internacional, Valeria, y de hecho ahí el hilo conductor era Hungría, y hablamos de si es posible vencer este estilo de actores, ¿no? Y la pregunta yo creo que en Hungría ahora es si se va a poder de verdad desmantelar un sistema que llevaba 16 años en el poder, similar a Venezuela. A principios de año Martín decía que iba a haber una transición democrática y pues la verdad es que yo no lo veía igual porque pues no ves esos pilares democráticos. A lo mejor, ¿no? En unos años. Vamos a ver por dónde va. Chicos, pasemos a la quinta pregunta de 6. Ya casi terminamos. Creo que estamos tocando temas hiper cruciales. Valeria, esta pregunta te la hago a ti, que sé que también tú le controlas, y es sobre a dónde va la carrera tecnológica, ¿no? Y qué tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Obviamente la inteligencia artificial va a ser un tema crucial, un protagonista de esta pregunta, pero te dejo a ti que nos expliques. ¿Cómo ves el tema el tema tecnológico? Bueno, como dices, la discusión sobre la inteligencia artificial es el gran debate ahora, desde muchos ángulos, desde el ángulo de las amenazas que puede presentar a nivel de ciberataques, del tema de la privacidad y los datos personales, pero en el ámbito de la regulación en concreto es donde creo que estamos viendo posturas muy diferentes. Personalmente no es sorprendente que veamos estas posturas tan distintas, sobre todo entre bloque Unión Europea, Estados Unidos y China. Por una parte, la Unión Europea justo acaba de entrar en vigor la ley de inteligencia artificial que impone obligaciones para sistemas de IA de alto riesgo. Por otra parte, Estados Unidos a principios de año, a finales del año pasado, firmaron una orden ejecutiva para explícitamente prohibir la regulación federal para competir con China en territorio de inteligencia artificial. Es decir, no simplemente es que no regulen, es que están prohibiendo la regulación a nivel federal. Y por otra parte tenemos a China que afronta el tema de la regulación tecnológica más bien desde la perspectiva del control ideológico y de la seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo en el sector tecnológico es una carrera por la innovación que está también muy fragmentada por el ámbito de la regulación. De todas formas, creo que por mucho que lo queramos ver distinguido y en el sector de lo que está haciendo la Unión Europea versus lo que está haciendo Estados Unidos, es cierto que la regulación de la Unión Europea va a tener consecuencias para muchos otros países en temas de inteligencia artificial, porque al final es una ley completa que regula varias de las obligaciones de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, igual que ocurrió con el Digital Service Act para las redes sociales, que al final las plataformas acaban adaptándose a ese modelo de regulación y esa regulación acaba afectando a otros países que aunque no la hayan, no se suscriban a ese tipo de regulación, las plataformas en sí acaban cambiando. Entonces, eso es un poco lo que se ve en el tema de la inteligencia artificial. Creo que sí que hemos dado un salto del año pasado a este, de simplemente hablar del tema a empezar a ver ciertas respuestas, algunas a favor de la regulación, otras en contra, pero por lo menos se empieza a incorporar mucho más como un elemento central en discusiones sobre geopolítica y creo que debe ser así en realidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que me parece que la inteligencia artificial es una tecnología que va a marcar muchas cosas en el futuro. Inteligencia artificial o los Large Language Models ahora mismo, porque a mí a veces lo de llamar inteligencia artificial a los Large Language Models me parece un poco preocupante porque no sabemos hasta qué punto es de verdad una inteligencia o son simplemente unos sistemas muy, muy complejos y muy útiles de predicción de palabras, pero bueno, aquí estamos entrando en un debate que no es el nuestro. Lo que sí que quería decir era que sí que es clave la regulación de la IA y quién controla la IA. Esa cuestión va a ir desde cuestiones de drones hasta cuestiones de informática del día a día, pasando por el control de industrias estratégicas como puede ser la energía o puede ser todo ese tipo de sectores van a tener una influencia en la inteligencia artificial y aquí me gustaría incorporar el concepto que utiliza un conocido de este podcast como Yanis Varoufakis y la idea del tecnofeudalismo, más que porque estar de acuerdo con las ideas de Varoufakis, pero es que hay una cosa que me parece muy interesante que dice que es que no se puede dejar
el control de este tipo de tecnologías tan importantes en manos de unas pocas empresas, sino que tiene que haber una participación estatal o por lo menos un control estatal que asegure que los beneficios y el control de estas empresas no queden en un puñado de manos, que en este caso son las empresas de Silicon Valley. Entonces, los movimientos que se están haciendo tanto desde China con el avance de DeepSeek o de otras inteligencias artificiales que cada vez dicen que son más potentes, como en mucha menor medida desde Europa, los intentos que se están haciendo desde países como Francia para crear inteligencias artificiales propias que no dependan de otras tecnologías para ganar una especie de soberanía tecnológica, creo que serán claves en la geopolítica tecnológica de los próximos años. Chicos, yo experto en esto no soy, definitivamente no, pero es algo que influye en cada aspecto de la vida, lo dice bien Nico, y yo creo que también de lo más importante es volver a la economía, ¿no? El potencial impresionante de capital que va a poder generar todos estos avances tecnológicos van a definir mucho. Entonces, Valeria, ligado a lo que tú dices, esa competencia por la innovación y por controlarlo va a ser clave y yo creo que ahí también vamos a ver muchas fricciones entre los distintos países, ¿no? Para tratar de tener ese nivel de control, ¿no? Lo vemos en las restricciones que creo que el gobierno americano le puso a Anthropic con sus nuevos modelos y yo creo que vamos a ver esto igual en muchos otros ángulos, ¿no? Pero bueno, un tema a tratar y obviamente las consecuencias sociales que va a tener esto, ¿no? No creo que reemplace a la humanidad y a la mano de obra, pero sí va a reemplazar muchísimas tareas, ¿no? Entonces va a haber un buen de gente que se va a quedar con esa crisis existencial y laboral, ¿no? Que son temas que van a impactar mucho. Chicos, pues pasamos a esta sexta pregunta, más que algo específico, es abrir un poquito el foro y hablar de predicciones y nuestras conclusiones generales. Yo voy a decir la primera porque la verdad es que creo que estuvo muy bien y como ustedes están involucrados, no quiero que la digan, pero dijimos algo interesante al finalizar el episodio de principios de año, que era el Mundial. Recuerdo que Zoe y Martín le daban el favoritismo a Argentina. Recuerdo que Zoe no querías decir mucho porque pues es mala suerte, entonces no querías decir nada. Yo apostaba por una final México-España. Claramente México no llegó, pero bueno, hey, se avanzó y al final pues fue Argentina-España, ¿no? Entonces yo creo que ahí mínimo es decir, oigan, no estuvimos tan mal, ¿no? En fin, quito eso de aquí porque hay posiciones contrapuestas, pero les pregunto, chicos, si tienen ustedes alguna predicción o alguna idea de cosas que le atinamos, cosas que no le atinamos y por ahí van. ¿Cómo ven los tiros? Empezando por ti, Zoe, ¿cómo ves las cosas? ¿Alguna predicción? Bueno, siguiendo un poco la idea que tuvimos en este episodio de principio de año, que hablamos en el caso de Venezuela, que podría haber una posible transición hacia la democracia y ahora que, bueno, esto se podría llegar a reforzar con la idea de que inicia el diálogo con la oposición. Yo igual no lo tengo como una predicción optimista. Para mí, en el caso de Venezuela, va a seguir siendo un status quo. Por lo menos en lo que resta del año, yo no veo que vaya a haber un cambio concreto de régimen ni una convocatoria de elecciones, aunque me encantaría que sí, pero no. Y después también siguiendo en América Latina, habíamos adelantado esta posible giro a la derecha con las elecciones que hubo. Hasta el momento que le atinamos, yo creo que tal vez en Brasil podamos ver la excepción, que tal vez en Brasil se mantenga Lula, pero no sé cómo lo ven ustedes o qué otras predicciones tienen ustedes para lo que resta del año. Yo no voy a comentar sobre las elecciones de Brasil porque creo que no tengo una predicción clara, pero hablaré de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos que van a ocurrir en el 3 de noviembre de este año. Se anticipa que los demócratas van a tener una victoria sustancial. No está claro si ganarán la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado o simplemente en una de las dos. Queda mucho. En realidad, noviembre está a la vuelta de la esquina, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces y como hemos dicho, los sucesos de la guerra de Irán y el tema económico son probablemente los temas centrales de la campaña y en base a cómo vayan, creo que podría cambiar los resultados, pero me atrevo a decir que no van a ser unos resultados del gusto de la administración de Trump y que creo que podrían tener, si los demócratas saben utilizar
sus resultados electorales y su mayoría, si la consiguen, podría tener ramificaciones en la conducta de Estados Unidos en los próximos 2 años. Es cierto que Donald Trump seguirá siendo presidente y seguirá teniendo un papel central en la geopolítica, pero creo que los demócratas podrían poner presión, por ejemplo, para poner freno a la financiación de la guerra en Irán, lo cual tendría que cambiar mucho la posición de Estados Unidos en los próximos 2 años. Yo más que una predicción, porque al no haber estado en el episodio de comienzos de año, no puedo saber si mis predicciones fueron tan correctas como las vuestras o no, aunque desde luego no hubiera apostado España-México la final, o sea, eso a quién se le ocurre. Pero no, siguiendo con lo de la idea de las predicciones, con el tema de las midterms, a mí también me parece una de las cuestiones más importantes quizás también que hay en los próximos meses, sobre todo por lo que influye lo que pasa en Estados Unidos en la política global. Y a mí lo más interesante de las midterms no me parece tanto si los demócratas van a ganar o no, que yo creo que sí, aunque el Senado, como bien dice Valeria, parece que es complicado que lo gane, la Cámara de Representantes igual un poco más fácil, es si pierde estas elecciones de forma clara, si Trump va a aceptar los resultados. Porque ya se vio en las anteriores elecciones que perdió que no le gusta mucho lo de reconocer una derrota y ahora controla muchos más resortes de la administración de los que controlaba cuando perdió la última vez. Entonces, si hay una situación en la que pierde la Cámara y pierde el Senado, o sea, que eso significa que le podrían hacer un impeachment. Totalmente de acuerdo, Nico. Eso ni lo he mencionado porque ya se da por sentado que todas las elecciones en Estados Unidos son extremadamente polarizadoras y no siempre se aceptan los resultados. Y de hecho, una cosa que quizás no está generando tantas noticias a nivel internacional es que el cuestionamiento de la integridad electoral ya está en proceso. Lleva ya desde que Donald Trump tomó el poder cuestionando no solo los resultados de las elecciones pasadas, sino también cuestionando el proceso que va a llevar a las elecciones de mitad de mandato. Y en muchos estados estamos viéndolo ahora porque están ocurriendo las primarias para el Congreso, para el Senado, para algunas carreras para gobernadores y demás, en las que ya está cuestionando el funcionamiento de las primarias y si realmente está habiendo, entre comillas, fraude electoral. Entonces, esa parte yo la doy por hecho también. Creo que es una predicción con una fiabilidad del 99,9%. Mira, ya para cerrar, solo quería decir eso, que otra de las cosas así a nivel de predicción o de preocupación para el futuro que tengo es, a raíz también de lo de Ceuta, hemos visto divisiones en la unidad europea y cada vez más problemas entre varios países para, parece que echarse la culpa unos a otros en vez de ser solidarios en ciertas cuestiones. Es cómo va a evolucionar esto, qué resultados vamos a tener en los próximos meses y si el hecho de que haya elecciones clave en países como Francia va a afectar mucho a esas relaciones entre los países europeos y esa unidad europea, que a mí me parece clave en un momento actual con la guerra de Ucrania tal y como está y la guerra de Irán tal y como está. Pero eso es un poco las dos cuestiones, digamos, las que más voy a tener mi atención puesta. No sé tú, Fabio, dónde vas a tener puesto el telescopio. Mira, yo creo que voy a centrarme a lo mejor en dos temas, conflicto y elecciones acá en Europa, que es pues donde vivo aquí en Bruselas. A principios de año hablábamos de ese avance de la derecha nacionalista en varios países, en especial en Francia, Reino Unido y en Alemania. Yo pensaba que a lo mejor Macron iba a acelerar las elecciones, si le iba mal en todo este tema del tribunal a Le Pen, tal, no fue el caso, al contrario, creo que está todavía más envalentada y parece ser que va por todo, entonces yo ya no estoy seguro honestamente si va a haber elecciones este año, a lo mejor esta pregunta va a ser para la de principios de 2027, cómo se juega la elección en Francia, si hay ahí algún dark horse en el último minuto tal, no lo sé, todavía no lo sé, pero definitivamente creo que la derecha nacionalista de Le Pen las tiene ahí por ganar y eso va a tener grandes consecuencias en muchísimos temas europeos. La eventual derrota de Víctor Orbán la dijimos, la verdad yo estaba seguro, pero ahí también hasta último momento uno nunca sabe, ¿no? Entonces ahí es uno que creo que podría ir en el tema de Francia, pero definiremos más en el siguiente episodio de este estilo. Y en temas de conflicto, Ucrania, yo la verdad es que veo una continuación como la estamos viendo. Lento avance, muy, muy, muy lento por todo el tema de los drones y Ucrania cada vez tratando de pegar más en el tema
de los hidrocarburos del petróleo ruso y pues a ver hasta qué punto uno rompe o el otro, ¿no? Ahora, las elecciones en Francia el año que viene van a también tener un gran peso a nivel del dinero que se le va a dar a Ucrania, ¿no? Y obviamente ya olvídate de integrarlos en cualquier cosa, ¿no? Entonces, una cosa dependerá de la otra, pero yo creo que de aquí a finales de año acuerdo no va a haber, definitivamente no. Y a lo mejor con el tema del Medio Oriente tampoco veo esto pausándose, a lo mejor vamos a ver la misma tendencia de acercamiento, conflicto y la economía global siendo rehén. Ahora, la incógnita que yo tengo a corto, mediano plazo es qué pasa con el otro estrecho, ¿no? Con los hutíes, a ver si se cierran los pasos, ni siquiera que lo cierren, pero que le peguen un par de barcos y que sea tan caro el precio de los seguros para cruzar, que todavía hay una mano más ahorcando a los mercados, ¿no? Y honestamente a ver cómo reacciona el mundo a eso, pero la verdad es que no veo tan claro por dónde va nada de esto. Eso sí, Zoe, para contestar a lo de tu pregunta, yo opino igual que tú, yo creo que Lula va a ser la excepción, yo creo que Brasil se queda como está, pero a saber, a saber. Uno nunca sabe. En fin, Nico, Valeria, Zoe, creo que hemos hecho un episodio muy bueno. Son 6 preguntas que nos van definiendo para dónde van las cosas. Yo creo que sí hay muchísimas cosas que se nos quedan, pero a ver, en una hora es difícil hablar de tanto, pero creo que hemos hecho un gran trabajo y estoy seguro que los oyentes lo van a agradecer. No queda nada más que agradecerles por su tiempo y pues aquí estaremos en Water para seguir analizando el mundo. Un abrazo a todos.